Hola, estamos en una tercera entrega de las tutorías virtuales del área de biología. Mi nombre es Wilmer Velandia, los voy a estar acompañando en esta entrega. Como es costumbre, necesitamos ingresar primero que todo a la plataforma de ingreso a la universidad, al aula virtual. ¿Listo? Entonces, como ya es costumbre, a ustedes les van a pedir una contraseña y un usuario. Ustedes ya lo tienen, entran acá en esta página y nos vamos a ir a la parte de abajo y vamos a ingresar donde dice preuniversitario, y una vez que estemos allí nos vamos al área de biología. Listo. Una vez que estemos acá en biología, nos vamos a ir a la parte de abajo y aquí abajito de la rana vamos a encontrar pues nuestro libro, y este libro es el que vamos a estar trabajando. Es el mismo libro físico. Listo. Bueno, el día de hoy vamos a ver pues otras temáticas. Vamos a estar hablando sobre evolución y ecología, sobre organismos, tipos de reproducción y otros temas. Entonces acá, como ustedes saben, hay material adicional para temas de estudio. Entonces hay unos videos y demás que ustedes pueden complementar para ampliar temáticas. Listo, bueno, entonces empecemos. Bueno, entonces vamos a empezar a hablar de las mutaciones. En clases pasadas ya habíamos hablado sobre las escalas, habíamos hablado sobre los ámbitos de la biología, las escalas. Listo, habíamos hablado de ADN, ARN, bueno. Y entonces vamos a hablar un poco sobre las mutaciones. Hay diferentes tipos de mutaciones, están según las células que estén afectadas y según la extensión del material genético que se ve afectado. Si son células germinales o si son células somáticas, recordemos que las germinales son las mismas reproductivas y estas van a afectar gametos o células madre y se van a transmitir a la siguiente descendencia. Sobre ellas va a actuar la selección natural. Recordemos que la selección natural es una sumatoria de fuerzas que hacen presión sobre los organismos. En todo lugar está y está presente en todo momento. ¿Listo? Bueno, las células somáticas van a ser aquellas que van a afectar a las células específicas del cuerpo, van a afectar directamente a un individuo. Estas no son heredables y no juegan un papel específico en la evolución. Generalmente este tipo de mutaciones lo que van a hacer es una afección directa al individuo. Por ejemplo, un cáncer sería este tipo de afección. Listo. Entonces, como les venía diciendo, por ejemplo, cuando son mutaciones en las células somáticas, pueden ser afecciones como tal vez el cáncer, que no van a afectar en la evolución, pero sí al individuo específico. Listo, y hay tres tipos. Van a haber unas que son perjudiciales, van a haber unas que son neutras y van a haber unas que son beneficiosas. Recordemos que todos los organismos vivos en la actualidad, hoy día, somos mutantes, todos somos mutantes. Tenemos unas mutaciones, sean grandes o sean pequeñas, pero las mutaciones se van dando casi que constantemente. Según la extensión del material genético afectado, si son cromosómicas, si son génicas o si son genómicas. Cuando son cromosómicas, afectan a la disposición de los genes en el cromosoma. Si son génicas, provocarían cambios en la secuencia de los nucleótidos de un gen. Y si son genómicas, pues alterarían el número de cromosomas típicos de esta especie. Bueno, y pueden ser de diferente origen. Pueden ser azarosas, es decir, que no hay ninguna condición que las determine para su presencia, o podrían ser provocadas por agentes mutagénicos. Estos serían los tipos de mutaciones, y como tal, este es el motor central de lo que se conoce como la evolución. ¿Listo? Entonces uno escucha mucha gente por todos lados hablando de la evolución, y siempre hemos entendido que la evolución es un proceso lineal donde inicialmente había un microorganismo, un microorganismo, y después de un tiempo termina siendo
lo más grande de la evolución, que sería el humano. Y en este orden de ideas, pues se diría que la evolución tiene como tal una dirección y una finalidad. ¿Mm? Y si tiene una dirección y una finalidad, pues debería tener un proceso contrario, que como algunas personas le llaman como la involución. Pero eso no ocurre, eso no pasa, eso no es cierto. La evolución no es lineal, no es que el objetivo de esta célula sea llegar a convertirse en humano. Eso se conoce como antropocentrismo, en donde el humano es el dueño del planeta, del mundo, del universo, pues todo gira en torno al humano, y no, eso no va a ocurrir. La evolución se va a dar en un proceso. Acá tenemos esta gráfica de esta espiral, listo, y en vez de estar pensando en el antropocentrismo, podríamos estar hablando del ecocentrismo, donde el humano hace parte del planeta Tierra. Bueno, entonces esto se va a dar en una línea de tiempo y espacio, listo. Esta línea de tiempo y espacio se va a empezar a dar desde la formación de la explosión del Big Bang, y esto se lo dejaríamos a los profes de física y demás, pero nos importa después del origen de la Tierra, del sistema solar, perdón, que es hace 4.6 billones de años atrás. Tendríamos que estar hablando del origen de la Tierra, que tiene de la Tierra, no, de la vida, que tiene en este momento data de 3.800 millones de años, ¿listo? 3.800 millones de años. Y desde allí vamos a empezar a ver entonces las diferentes teorías evolutivas que tiene este proceso tan complejo para algunos. ¿Listo? Y aquí estaríamos hablando en este momento de la actualidad. Entonces la evolución sigue constantemente, la evolución no se detiene, y la evolución hace parte de los organismos vivientes. Entonces vamos a empezar a hablar de estos procesos que han ocurrido por acá, y finalmente pues llegaremos a la actualidad. Siempre a lo largo de este proceso evolutivo han existido extinciones masivas, y cuando hablamos de las extinciones masivas ocurre que un gran porcentaje de la vida del planeta Tierra se termina, casi siempre es el 95%. ¿Listo? Entonces aquí en esta línea de tiempo vamos a ver más o menos las fechas cercanas a las grandes extinciones. La más popular es la que ocurrió hace 65 millones de años con los dinosaurios. ¿Listo? Y al parecer esta teoría pues habla de esta extinción masiva, nos dice que hubo un choque muy fuerte en el Golfo de México de un meteorito que venía de afuera. Y lo que hizo este meteorito al chocar a la Tierra fue generar una gran concentración de erupciones volcánicas, lo que me llevaron a la elevación de gases tóxicos y por ende a la extinción de los saurópsidos o grandes reptiles. Recordemos que entre esos saurópsidos estaban los dinosaurios, estaban reptiles marinos y reptiles acuáticos. ¿Listo? Otra, bueno, la primera de estas sería hace más o menos entre 380 millones de años, 360 millones de años y 444 millones de años. Las extinciones que hubo en este momento, la mayoría fue de organismos marinos, más o menos el 77% de las especies del planeta desaparecieron. Estamos hablando de organismos unicelulares y algunos otros organismos marinos. ¿Listo? Luego, hace más o menos aproximadamente 250 millones de años, ocurrió una de las mayores extinciones del planeta Tierra, donde se extingue el 95% de la vida, y un largo periodo donde el planeta Tierra solamente estuvo pues habitado prácticamente por hongos, casi se acaba la vida completamente. No se sabe a ciencia cierta cuál fue el origen de esta extinción, pero al parecer fue una elevada tasa de vulcanismo en el planeta Tierra, de erupciones. Recordemos que el planeta Tierra siempre está generando movimientos telúricos, y estos movimientos telúricos que provienen es gracias al centro energético de la Tierra,
se están dando explosiones volcánicas, ¿listo? Y temblores. Por eso es que todos los días, todos los años, tiembla en el planeta Tierra, pues porque el centro de la Tierra es un núcleo completamente energético y está en constante movimiento. ¿Listo? La tercera extinción hace 210 millones de años se dio o dio paso a que los grandes dinosaurios empezaran a dominar el mundo. Se extinguen grandes cantidades de plantas también y algunos invertebrados, ¿vale? La cuarta, pues que ya habíamos hablado, la extinción de los dinosaurios, y la quinta extinción empieza hace aproximadamente 12.000 años y hasta la actualidad, pues, y es donde se extinguen los grandes mamíferos en las eras glaciales y hasta nuestros días. En los últimos 50 años estos niveles de extinción se han ido aumentando. La mayoría es por causa del cambio climático conocido como el calentamiento global y por acciones antrópicas, netamente por culpa del humano. Entonces ahí es como para tener en cuenta y invitar a la reflexión, ¿no? de nuestras incidencias en la vida del planeta. Y hay diferentes teorías evolutivas. Una de ellas, la primera, es conocida como la panspermia, y lo que va a pasar con esta panspermia, lo que me dice la panspermia, que fue pues básicamente propuesta principalmente por Anaxágoras en el siglo V antes de Cristo, donde él decía que tal vez la vida venía de afuera. Recordemos que también durante de estos procesos evolutivos como tal han existido diferentes teorías. La primera de ellas fue la teoría de la generación del fijacionismo, perdón. El fijacionismo me dice que los organismos están fijos como tal, y estas son propuestas por Aristóteles y por Platón. Bueno, ya un tiempo después Anaxágoras empieza a decir no, realmente tal vez la vida venga de afuera, pero pues no se tiene muy en cuenta sus postulados en ese momento. Y después de un tiempo aparece la Iglesia Católica, empiezan los creacionistas a decir que no, que las cosas no están ni vienen de afuera ni han estado fijas, sino que eso es creación de un ser superior. Y este proceso del creacionismo es altamente apoyado por un científico conocido como Linneo, que es el padre actual de la taxonomía. Y tiempo después, pues, surge o aparece este señor conocido como Charles Darwin, que es uno de los padres de la biología actual, pero realmente, pues, Darwin lo que quería era comprobar esta teoría del creacionismo. Entonces él empieza a hacer un viaje alrededor del mundo, investigando pues los alcances del creacionismo, y sin querer se da cuenta que pues no cuadra del todo esta teoría, y entonces propone el origen de las especies por selección natural, que es como una fuerza superior que incide en la formación de las especies. En ese momento él no tenía ni idea de lo que era la genética, no sabía nada con respecto a los genes, en ese momento no se sabía, pero fue una mente muy creativa para su momento, al igual que otro señor conocido como Alfred Russel Wallace, y el señor Wallace con Darwin, pues fueron los que propusieron como tal esta teoría del origen de las especies por selección natural. Listo, pero hay otras. Entonces está la panspermia, ya en la actualidad, pues contemporáneos. Un sueco llamado Arrhenius en el 59 propone la teoría del panspermia. Entonces él retoma los principios de Anaxágoras y él dice no, básicamente en la panspermia se da gracias a que hay unos meteoritos que vienen al planeta Tierra y con ellos traen vida. Esa vida pues vienen siendo los macroelementos que pues habíamos visto en la tutoría pasada, que serían los chomps. ¿Listo? Luego de eso entonces Oparin
y propone que hay un caldo primitivo. Entonces Oparin dice no, muy seguramente esas formas de vida o esos elementos que vienen de afuera me forman unos caldos primitivos donde se me empieza a conformar la vida. En este momento, cuando Oparin propone el origen de la vida, años después, un científico todavía no graduado, conocido como Stanley Miller, intenta o empieza a hacer pruebas con estos postulados de Oparin. Se le hacía pues rarísimo que hasta el momento no hubiesen hecho este tipo de experimentos, y hace este famoso experimento en donde trata de reconstruir las características del océano primitivo, o este caldo primitivo que decía Oparin, y también trataba de simular los gases que habían en la atmósfera antigua. Entonces acá podemos ver algunos de esos gases. Listo, y como pueden darse cuenta, pues también están los elementos que decíamos que eran la primera escala de organización en biología. Y lo que va a obtener después de que pone a ebullir esta especie de océano primitivo, ingresa gases como metano, amoníaco e hidrógeno, ¿listo? Y les agrega electricidad, simulando tormentas eléctricas que pudo existir en el pasado en la formación de la Tierra. Y gracias a esa unión, pues y estas descargas eléctricas se me van a configurar unas primeras biomoléculas, y entre esas biomoléculas pues estarían los aminoácidos y otros compuestos disueltos, que son los que me conforman a la tercera escala, que son las células, ¿vale? Y también hay otra propuesta, la teoría evolutiva, propuesta por una norteamericana conocida como Lynn Margulis en el año de 1967, y ella nos habla de la endosimbiosis. Endo, recordemos que endo hace referencia a adentro, y simbiosis pues a la relación, es decir, que hay relaciones internas al interior de la célula. Entonces las primeras células procariotas ancestrales, pues como sabemos no tienen organelos específicos y empiezan a digerir o empiezan a fagocitar a otro tipo de células, pero la diferencia es que no las digieren, sino que empiezan a organizar el trabajo, ¿vale? Y en esa organización del trabajo empiezan a ocurrir los principales eucariontes arcaicos, donde ya van a tener un retículo endoplasmático, hay unos núcleos, hay unos ribosomas, listo, y aquí habrían el ingreso pues de dos células específicas o de dos organelos, uno conocido como las mitocondrias, que es lo que más adelante me van a dar origen a las células animales, y los plásmidos, que serían como los abuelitos de los cloroplastos. Entonces ahí empieza la división entre células animales y células vegetales. Estas eucariontes arcaicas son completamente anaeróbicas y luego pasan a ser aeróbicas, que son conocidas como las proteobacterias. ¿Listo? Luego de eso, como ya les decía, bueno, entonces acá están las mitocondrias y los cloroplastos, y una de ellas pues me va a empezar a producir el propio alimento, que serían los autotróficos, y las que no, que serían los heterotróficos. ¿Listo? Y acá tendríamos a las cianobacterias, que son un conjunto de bacterias autótrofas que son fotosintetizadoras. ¿Listo? Y aparecen los primeros eucariontes primitivos en este origen del tiempo. Eso es lo que nos propone Lynn Margulis. Lynn Margulis muere hace más o menos unos 5 años, pero ese fue el aporte grande que le dejó a la teoría evolutiva. Todas estas están estructuradas pues obviamente con la teoría de selección natural de Charles Darwin, y empiezan ahí a unirse las otras teorías. ¿Listo? Bueno, entonces en esa formación o en esa teoría evolutiva se habla de una formación de nuevas especies. Entonces recordemos, cuando hablábamos de las mutaciones, se van a dar o son procesos que se pueden dar en las células somáticas o en las células germinativas, y hay diferentes características. La primera de ellas es que siempre que hay una especie específica va a estar en un lugar
como tal y puede empezar a migrar a diferentes ecosistemas cercanos, es decir que siempre va a haber una incidencia geográfica en este orden de ideas. Y esta primera especie inicial empieza a transportarse a diferentes lugares. Obviamente no es que de esta ave inicial que vemos en la imagen salga de una vez estas otras formas, sino que esto pasa en cientos de años o millones de años o miles de años, y se da en el cambio o en la combinación del ADN, donde van a haber unas mutaciones en las células, no en las somáticas sino en las germinales, donde en las reproductivas, donde le van a dar una ventaja al individuo que aparece. Entonces empieza a haber primero una radiación adaptativa, es decir que está en un ambiente específico y diferentes poblaciones empiezan a migrar a otros lugares cercanos, y como las condiciones ambientales de cada uno de esos sitios son completamente diferentes, empiezan a hacer presión sobre los genes, favoreciendo o no a estas mutaciones. Entonces las mutaciones que sean favorecidas pues van a seguir en el tiempo y en el espacio, y las mutaciones que no pues simplemente van a desaparecer de ese lugar. ¿Listo? Y muchos cientos de años o miles de años después me van a dar todas estas formas de organismos a partir de un ancestro común. Ese es un tipo en la radiación adaptativa. O la otra tiene que ver con la especiación. Cuando hay una población inicial, esta población que ustedes están viendo a mano derecha de sus equipos, y hay una afección geográfica. Tal vez acá nos dicen que hubo una separación por un río. Estas poblaciones quedan completamente aisladas y ya no va a haber flujo genético entre la población de acá abajo y la población de aquí arriba. Y en ese orden de ideas se empiezan por las presiones de la selección natural sobre el medio en que hayan quedado, pues se me van a favorecer o no algunas mutaciones y empiezan a haber cambios en las formas. Acá sería forma de colores. Y después de un tiempo, cientos de años, miles de años, vamos a tener dos especies completamente diferentes. Si yo cruzo una de estas especies con la otra especie, pueda que tenga descendencia, como pueda que no. Ahora, cuando yo cojo dos especies distintas y las cruzo, es conocido como un híbrido o hay una hibridación. Pero generalmente los híbridos no pueden tener descendencia fértil, y ahí estaríamos hablando entonces, cuando ya no se tienen descendencia fértil, pues habría un rompimiento completo de la especie y se me generarían dos especies completamente nuevas. ¿Vale? Bueno, en esta aparición de especies nuevas, aparición y desaparición, se me van a conformar unos órganos que son conocidos como órganos homólogos y otros que son conocidos como los órganos análogos. ¿Listo? Entonces yo acá les hice un cuadrito bien chiquitico y bien fácil de aprenderse para que por favor no lo olviden, y tiene que ver con la aparición y desaparición de los órganos homólogos. Siempre que hablamos de órganos homólogos, estamos diciendo que tienen diferente función, pero que tienen el mismo origen evolutivo. ¿Listo? Acá podemos ver extremidades. Entonces tenemos el brazo de un ser humano, tenemos la pata o la mano delantera de un gato, tenemos la aleta de una ballena, tendríamos la aleta de un murciélago. ¿Vale? Estas cuatro extremidades delanteras, ustedes se pueden dar cuenta, tienen estructuras muy similares. Tienen acá unos huesos iniciales, tienen el carpo, y acá las falanges, 5 falanges, bueno, 5 conjuntos de falanges en la mano humana. Pero acá en el gato, miren, también tienen 3 tipos de huesos grandes, tienen un carpo y las falanges también, 1, 2, 3, 4, 5 falanges. ¿Listo? La ballena, entonces vamos a ver que también tiene unos huesos iniciales, 3 huesos, tiene un carpo que es lo que está acá en amarillo,
y las falanges 1, 2, 3, 4 y aquí se puede ver que en algún momento existió una quinta. Y en los murciélagos también tenemos 3 huesos iniciales, mira, en esta parte de acá se va a ver el carpo y los grupos de falanges 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces esa sería la condición de órganos homólogos. Ahora, la condición completamente diferente serían los órganos análogos. ¿Y qué pasa en los órganos análogos? Hay diferente origen evolutivo, pero la función es exactamente la misma. Y cuando hablamos de órganos análogos, podríamos hablar de las alas de un insecto, miren, y las alas de un murciélago. Aunque las dos tengan un origen evolutivo completamente diferente, su función es la misma, que es la de volar. Y así se pueden encontrar diferentes ejemplos. Por ejemplo, a ti te podrían preguntar las venas y las arterias de una mano y la nervadura de una hoja. Las hojas, la nervadura de una hoja de una planta. ¿Serían órganos análogos o serían órganos homólogos? En este orden de ideas serían órganos análogos porque tienen diferente origen evolutivo, pero la función es la misma y es la de transportar sustancias líquidas al interior del organismo, ¿vale? Ahora, esto puede tener o no consecuencias y el origen, la consecuencia de los órganos homólogos me va a dar en un proceso conocido como la divergencia evolutiva, es decir, que diferentes organismos que estuvieron unidos en algún momento evolutivamente hablando empiezan a separarse y nunca más se van a encontrar. ¿Listo? Y la posible consecuencia de los órganos análogos vendría siendo entonces la convergencia adaptativa, es decir, que convergen, son organismos completamente separados, pero en algún momento convergen o se encuentran en un mismo ecosistema, por ejemplo en un ecosistema marino, donde hay un reptil que sea una tortuga marina, un pez que sea un tiburón, un mamífero donde sea un delfín. Los tres tienen orígenes evolutivos completamente distintos, pero los tres tienen cuerpos hidrodinámicos que les permiten el desplazamiento en el agua, ¿vale? Es importante también tenerlo claro. Bueno, y ahora entonces vamos a empezar a hablar un poquito sobre esas mutaciones o cómo se dan esos cambios gracias a este proceso conocido como la síntesis de proteínas. Bueno, recordemos que esa síntesis de proteínas es un proceso que ocurre entre el núcleo y los ribosomas. O sea, está el núcleo, está el citoplasma en esa célula y van a estar al otro lado los ribosomas, ¿vale? Debemos recordar que el 100% de la información genética que está presente en nuestras células, solamente el 1.5% de esa información es heredable y el otro 98.5% son factores que me van a permitir que esta información se me herede y se va a desarrollar básicamente pues en 3 fases. Entonces voy a hacerles una explicación muy cortica acá y pasamos a ver un video donde está mucho más específico la animación de lo que ocurre a lo largo y ancho de nuestra célula. Aquí en esos 3 procesos vamos a hablar de la replicación, de la transcripción y de la traducción, ¿vale? Recordemos cuando estábamos hablando del ciclo celular, que en el ciclo celular durante la fase S se duplicaba todo el material genético, pero acá en la síntesis de proteínas lo que va a pasar es que se va a replicar fragmentos específicos de ese ADN, no todo el material genético, sino solamente unos fragmentos. Entonces se va a replicar, es decir, que va a haber una copia ¿de qué? De ese fragmento de ese material genético. Y esa duplicación de ese fragmento se va a dar dentro del núcleo y va a estar en la hebra que va de 5' a 3'. ¿Listo? Eso es supremamente importante que lo tengamos claro. Entonces, se va a dar en la hebra que va de 5' a 3'. Esto sería el primer proceso. Luego pasamos a hablar de la transcripción y en la transcripción es un paso donde se va a tener la molécula de ADN y va a pasar a ser molécula de ARN, pero este paso se va a dar en la hebra que va de 3' a 5'.
Eso es supremamente importante. Y la traducción va a ser el paso que se va a dar pues del ARN a los aminoácidos. ¿Para qué? Para conformarme una proteína. Entonces acá tendríamos la molécula de ADN. ¿Listo? Cuando hablamos de la replicación, si esta hebra va, esta que está acá, va de 3 a 5, pues su otra hebra va en sentido 5 a 3. Y esta que va en sentido 5 a 3 es la que vamos a replicar. ¿Listo? Esa es la que se va a replicar. Y una vez que se haya replicado esta, su copia, es decir, la hebra que va en 3 a 5, es la que se me va a transcribir. ¿Sí es claro? Bueno, otra vez. Entonces, aquí lo que va a pasar en la replicación es que una de estas dos, es decir, la hebra que va de 5 a 3, es decir, esta de acá, 5 a 3 sería esta hebra que va acá, y la que va de 3 a 5 sería esta hebra que va a este lado. Esta que va a este lado. ¿Listo? Entonces esta empieza 3, 5, 5, 3. Esto se me va a duplicar en 2, se me abre acá Prucutún, y la que va en sentido 5 a 3 pues va a empezar a sacar una copia. Se van a empezar aquí a agrupar los otros nucleótidos respectivos, y aquí va a salir entonces esta señorita. Esta sería ya la copia. ¿Listo? Hacia acá va a haber otra copia, o sea, es decir que se me vuelven una molécula de ADN en dos moléculas. ¿Listo? Y aquí es donde va a empezar a darse la transcripción y la traducción. Entonces para eso vamos a ver pues un video inicial para tenerlo un poco más claro. Vamos a empezar a ver entonces el proceso conocido como síntesis de proteínas. Se ocurre en la célula. ¿Listo? Vamos a recordar entonces que esta célula tiene diferentes organelos y todo este proceso se va a dar dentro del núcleo. En el núcleo está el material genético, está la información genética condensada en los cromosomas. Estos cromosomas, recordemos que es donde está el ADN, y ese ADN está asociado a las proteínas conocidas como las histonas. Dentro de estas histonas hay unos fragmentos específicos que son conocidos como los genes, y estos genes van a tener diferente información que van a servir para la estructuración de los cuerpos. Una vez que llega el RNA polimerasa o ARN polimerasa, este va a ser el encargado de formarme secuencias nuevas en la replicación de una hebra de ADN. Entonces va uniendo los nucleótidos que trae el citoplasma para ir formándome las tripletas nuevas y hacer el proceso de la replicación. Una vez que la RNA polimerasa está, utiliza o me conforma el RNA mensajero. Antes de que el RNA mensajero pueda ser utilizado, deben liberarse algunos fragmentos para que este mensaje pueda ser llevado hasta el ribosoma. Entonces sale del núcleo, llega al citoplasma y va con dirección al ribosoma. En este ribosoma van a haber algunas fracciones o algunas partes donde va a ser recibido ese RNA mensajero, pero dentro del ribosoma también hay un RNA ribosomal. ¿Listo? ¿Y a quién me va a recibir estos dos? Bueno, me va a recibir el ARN ribosomal, me va a recibir al ARN mensajero y al ARN de transferencia que está en el citoplasma, y va a traer consigo a cada tripleta a un tipo de aminoácido. Entonces, entra el RNA mensajero y el RNA ribosomal lo que hace es separar este aminoácido del ARN de transferencia, formándome cadenas largas de aminoácidos. Son 20 aminoácidos esenciales para la formación de una proteína. Una vez que termina la formación de esta proteína, de estos aminoácidos, perdón, me van a conformar la nueva proteína. Entonces ahí creo que quedó un poco más claro. Bien.
Y ya. Ahora, si hay un error en esa formación de proteínas, porque pueden haber proteínas que me codifiquen genes, pero también pueden haber genes que me codifiquen la producción de proteínas. Entonces, si hay un error en algún momento de esas copias, de las copias, que usualmente los van a ver, pues es donde se me van a generar las mutaciones. ¿Listo? Y pues ahí vendría siendo como el motor inicial del proceso conocido como evolución, dependiendo de la mutación. Por eso empezamos hablando en la tutoría de hoy de los diferentes tipos de mutaciones. Bueno, también se les va, en algún momento ustedes van a manejar unos códigos genéticos, y esos códigos genéticos es donde van a tener las tripletas que me van a codificar cada tipo de aminoácido. Entonces la única para lo que vamos a utilizar esos códigos genéticos es para codificar esa información, dependiendo, pues, si nos lo preguntan o no. ¿Vale? Bueno, y ya gracias a este tipo de mutaciones también se van a dar gracias a los tipos de reproducción, y vamos a hablar entonces de los 3 tipos que hay. Una de ellas es conocida como la reproducción parasexual. Y en esta reproducción parasexual vamos a hablar básicamente que es un intercambio genético que se va a dar en organismos unicelulares procariontes, y van a existir básicamente 3 tipos. La primera va a ser la conjugación, la otra va a ser la transcripción, que se va a dividir en 2, y la transformación. Esto generalmente se da entonces en células procariontes, pero recordemos también que hay tipos de reproducción asexual y reproducción asexual, y los procariontes pueden también utilizar algún tipo de esta reproducción asexual, como por ejemplo la bipartición, que sería la división de una célula madre en 2 células hijas. Más adelante lo veremos con detalle, pero es importante tener en cuenta que las bacterias pueden generar con los otros 2 tipos de reproducción, es decir, bipartición primero y después o conjugación o transcripción o transformación. ¿Vale? Entonces, la primera que vamos a ver acá es la conjugación. ¿Y qué va a pasar con la conjugación? Es básicamente ese proceso de transferencia de material genético entre una célula procariota donadora a una célula procariota receptora mediante el contacto directo por una estructura conocida como pili. Entonces hagan de cuenta que cada una de mis manos es una de esas bacterias, tienen sus pili. Listo, hay una que no tiene, esta sería la donadora, esta sería la receptora, y una vez por contacto le intercambia material genético. Recordemos que las bacterias están en todo lado, están en el aire, están en el agua, están en los suelos, y este planeta como tal pues prácticamente es de ellas. Entonces acá tenemos las estructuras del ADN. Tiene el ADN cromosómico, recordemos que es un ADN circular, y tiene fragmentos circulares conocidos como los plásmidos. Los plásmidos son completamente móviles. Entonces está la donante y está la receptora que no tiene plásmidos. ¿Listo? Y una vez por medio del peeling, ¡pum!, se conectan y le dona un fragmento de este plásmido. ¿Listo? Aquí se activan unas sustancias como la ADN polimerasa, que tiene funciones sintética, rompe la molécula cíclica y le dona a la otra célula parte de ese plásmido. ¿Listo? Y una vez adentro, entonces la célula que era receptora pasa a ser donante también, y ya las dos quedarían con parte de la información genética similar. Esto es importante saberlo porque por este tipo de conjugación también es que algunas de las bacterias tienen resistencia a los antibióticos. Por eso es tan importante que tú no estés medicándote, automedicándote cada vez que tienes una afección de orden bacteriano. Pues generalmente uno le pregunta a la abuelita, le pregunta a alguien que no tiene una formación médica específica y te da unos antibióticos específicos. Uno no tiene por qué estar tomando todo el tiempo antibióticos porque no sabes qué tipo de bacterias estás trabajando. Puedes matar algunas, pero las que van a quedar vivas empiezan a generarme resistencia a esos antibióticos, y después pueden donarle esa condición de resistencia a otra bacteria a través de esta conjugación. Entonces por eso es importante que no nos estemos automedicando.
Esto sería entonces el tipo de reproducción parasexual conocida como conjugación, ¿vale? ¿Por qué se conoce como parasexual? Porque no hay de por medio sexos, ni hembras ni machos. Las bacterias no tienen estas condiciones o este dimorfismo como tal. ¿Listo? Bueno. Y hablaríamos entonces ahora sí de la transducción. ¿Y la transducción qué va a pasar con la transducción? Va a ser básicamente un proceso mediante el cual el ADN es transferido desde una bacteria inicial a otra mediante la acción de un virus, ¿vale? Y pueden ser dos tipos de ciclos, el ciclo lítico y el ciclo lisogénico. Pero vamos a ver una animación entonces de cómo actúan los virus. Primero que todo, pues para entender. Listo, entonces acá vamos a ver lo que tiene que ver con el virus y su forma de réplica que tiene en las células. Entonces acá va llegando el virus. Listo. Este virus entonces va a tener la envoltura, va a tener una cápside, listo, y esta de acá va a ser la célula a la que va a llegar. Entonces, ¿qué va a pasar? Esa cápside se incorpora como tal a la membrana celular. Voy a parar acá un momentico porque me sonó el celular. Entonces vamos a ver cómo funcionan esos virus. Entonces el que va a tener el virus va a tener una envoltura proteínica y va a tener también pues como tal una cápside. Entonces ¿qué va a pasar con esa cápside? Llega la envoltura proteínica, se junta a la membrana celular y ingresa. Engaña la membrana celular, ingresa. Una vez adentro, rompe esa cadena proteínica y la cápside como tal intenta adherirse hacia el núcleo de la célula. ¿Listo? Acá estamos viendo el ataque en una célula eucarionte y ahorita pues cuando hablemos sigamos con lo que estábamos viendo de la transducción, estamos hablando del ataque de un bacteriófago a bacterias. ¿Listo? Entonces se desintegra esa cadena proteínica, se me alarga el material genético, bien sea ADN o ARN. ¿Listo? Y lo que va a pasar es que se va a ir con dirección al núcleo, ingresa a la membrana nuclear y se va a unir al material genético de la célula. Entonces en la fase S, donde hay replicación del material genético, empieza este material viral a replicarse. ¿Listo? Entonces las mismas enzimas de la célula transcriben y hacen copias múltiples de este ARN, ¿vale? Y después de esto, entonces las hebras de ARN viral son tratadas como un ARN mensajero y los ribosomas y el ARN de transferencia las traducen en cadenas de aminoácidos. ¿Listo? ¿Qué va a pasar entonces? Que ya empieza a hacerse copias de ese material genético y después esas proteínas virales y ese material genético lo que van a hacer es matarme o destruirme pues a la célula huésped. Sale del núcleo ese material genético y se va hacia la membrana. ¿Para qué va a ir hacia la membrana? Pues para que se me vuelvan a configurar las cápsides y pueda salir el virus una vez replicado para seguir infectando otros tipos de células. ¿Listo? Entonces eso básicamente sería la forma como atacan los virus. Por eso es tan importante entender que las afecciones virales y las afecciones bacterianas son completamente distintas. En este momento el virus de moda, pues el coronavirus, al parecer de una sola célula infectada tiene hasta 1 millón de copias virales. Por eso es tan
extremadamente peligroso y se puede esparcir con facilidad en el medio. Por eso es importante que ustedes se queden en sus casas. Esto es importante, el cuidado pues de todos, ¿no? Tanto de sus familiares como de ustedes mismos. Bueno, entonces ya que vimos esto, ahora sí podríamos pasar y seguimos hablando acá del ciclo lítico. Entonces va a pasar lo mismo, llega el retrovirus, inyecta su material genético al ADN bacteriano y este ADN viral lo que va a hacer es que va a romper ese ADN viral, ese ADN bacteriano, perdón, y con los fragmentos que queda empieza a hacer copias similares. Listo, y una vez que ya están conformadas con las proteínas bacterianas, me rompen la bacteria y pueden salir estas nuevas a infectarme nuevas bacterias. Esto tiene unos pros y unos contras. En este momento este tipo de reproducción asexual con bacteriófagos se está utilizando para la medicina, para algunos tipos, digamos, de neumonías que son producidas por streptococos. Yo se los mostraba en la primera tutoría virtual, que me da una especie de neumonía. Entonces, ¿qué pasa con las personas? Está en experimentación. Te dicen, ¿te quieres salvar? Entonces, tómate un tubito con bacteriófagos. La persona ingiere los bacteriófagos y como los virus son huéspedes específicos, estos virus atacan directamente a esas bacterias y van matando las bacterias que me causan la afección y la persona empieza a mejorar. ¿Listo? Básicamente eso es lo que ocurre. Entonces, esto sería la transducción de la parte lítica. Pero vamos a ver el ciclo lisogénico y qué es lo que va a pasar en este orden de ideas. Llega el ADN viral, inyecta su material genético, pero ese material viral no va a romper el ADN bacteriano, sino que al igual que vimos ahorita en la animación, va a empezar a hacer réplicas. ¿Listo? O se va a fusionar con el ADN bacteriano y la bacteria, después de que tiene fusionado su ADN viral con el bacteriano, empieza a hacer bipartición, se parte en dos, hay dos copias de la bacteria y una vez que están en las células hijas, duplicado ese material genético, puede empezar a hacer el ciclo lítico, donde va a terminar pues destruyendo la bacteria. Entonces pueden ser esos dos tipos de transducción. ¿Listo? Entonces por eso es tan importante y es tan difícil tratar afecciones que sean de orden bacteriano. ¿Listo? Y la tercera forma es la transformación. Y la transformación que va a hacer básicamente es la alteración genética de una célula resultante de la absorción directa o incorporación directa de material genético que esté afuera de la célula, es decir, exógeno. Entonces supongamos que hay una bacteria que era patógena o no y murió, un antibiótico la atacó, se está descomponiendo y hay fragmentos de ADN de esa célula donante por ahí en el ambiente que son liberados. Va pasando otra bacteria y simplemente pues ve ese ADN que todavía funciona y lo ingresa, lo integra a su material genético como tal, hace una recombinación o un sobrecruzamiento, listo, y ya está transformada en otro tipo de célula. ¿Vale? Entonces recordemos también que los procariontes aparecen en la historia evolutiva hace 3.800 millones de años y son los primeros organismos vivos que hay en el planeta. Entonces gracias a esto tal vez en esos cambios o en esas recombinaciones bacterianas es donde se empiezan a dar las mutaciones que me dan como tal la diversidad de la vida actual. ¿Vale? Bueno. Eso por el lado de la reproducción parasexual, pero ahora vamos a hablar de la reproducción asexual y hay diferentes tipos. Estaría la gemación, la fragmentación, la bipartición o fisión binaria, que se los había nombrado antes, ya la vamos a ver, la partenogénesis, la esporulación, la reproducción vegetativa y la poliembrionía. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a pasar básicamente con cada una de ellas? Bueno, la bipartición es donde una célula madre empieza a hacer procesos similares a los de la mitosis, muy parecidos, y va a tener dos células hijas mucho más pequeñas que la madre y van a salir organismos nuevos. Generalmente ocurre en células procariotas. ¿Listo? Bueno, en la gemación, ¿qué ocurre? Está el núcleo de mi célula y está el citoplasma, la membrana celular, pero un fragmento de este núcleo se parte, se me parte, ¿listo? Y este fragmento del núcleo va a ser envuelto por parte del citoplasma y se me va a generar una gemita.
y una vez esa gemita ya está, se me desprende como tal de la célula madre y empieza a crecer y va a volver a pasar a ser esta de la gemación. Es el caso de, por ejemplo, algunas medusas. Las medusas se podrían reproducir de esta forma, listo, y las hidras, que son otro tipo de organismos marinos también, ¿vale? La esporulación que va a tener, entonces está mi célula con mi núcleo inicial y este núcleo va a empezar a tener divisiones, muchas divisiones, tantas las divisiones que me van a copar todo el citoplasma de la célula hasta que lo llenan, y es tanto el número de divisiones que se me van a romper y entonces se convertiría esta célula en un saco polínico, y cuando se rompe me libera el resto de esporas. Bueno, todos estos siempre van a ser haploides, me van a conformar un organismo diploide cuando ya es completamente adulto. ¿Listo? Sería la bipartición, la gemación y la esporulación. La partenogénesis y la fragmentación. La fragmentación básicamente es donde un individuo, que este es 2N, es diploide, tiene, se le cae una parte del cuerpo, hay una fragmentación, ¿listo? Y la estrella que perdió el brazo, es una estrella de mar, equinodermos, pues vuelve a salir el brazo de ahí, pero del fragmento surge otra nueva estrella. Es un tipo de reproducción asexual. Esto también ocurre en algunos parásitos como las tenias, por ejemplo, o solitarias, también tienen este tipo de reproducción asexual. Recordemos que la diferencia, o de las diferencias básicas que hay entre la reproducción asexual y la reproducción sexual, la sexual, la parasexual y la sexual, es que la sexual y la parasexual no tienen recombinación genética, es decir, que hay mayor cantidad de crías, pero la variabilidad genética es menor. Y cuando les hablo de variabilidad de cantidad de crías, perdón, les estoy hablando de que pueden ser cientos o pueden ser miles de crías, ¿vale? O millones. Y la reproducción sexual tendría entonces mayor variabilidad genética, pero menor cantidad de crías, podrían ser cientos. ¿Listo? Es importante. La partenogénesis solamente se da en las hembras, siempre, ¿listo? Y es donde un organismo que es diploide va a tener divisiones haploides en algunas células, y estas células se empiezan a formarme organismos haploides, ¿listo? Entonces las abejas, por ejemplo, las hormigas, tienen las reinas. Recordemos que las reinas son las únicas que se pueden aparear, al igual que los zánganos, y el resto de las abejas que tú veas o de las hormigas que tú veas que no sean la reina no van a tener finalidades reproductivas. ¿Listo? Entonces acá me puede dar lo siguiente: de una célula somática inicial hace meiosis, ¿listo? Y uno de estos gametos me va a formar machos haploides o hembras haploides también. ¿Listo? Pero estos machos haploides como tal van a tener sus espermatozoides activos para poder reproducirse. ¿Listo? Pasa en pulgones también, puede pasar en algunos peces, puede pasar en algunos reptiles, y en algunas aves. No hay mamíferos existentes que puedan reproducirse por sí solos, que puedan hacer partenogénesis, eso no existe. ¿Listo? Y se da sobre todo en organismos que pueden ser o tienen condiciones de plagas en cultivos. Entonces por eso es tan difícil a veces tratar a estos organismos. ¿Vale? Bueno, tiene ventajas y desventajas. Lo que pasa es que si hay una mutación o hay una afección en el ambiente, y si no hay variabilidad genética, toda la población de esa especie pues va a morir. En cambio, si hay reproducción sexual que tiene alta variabilidad genética, las condiciones cambiantes del ambiente no pueden afectar tanto a esa población. ¿Gracias a quién? A la variabilidad genética. Solamente son estrategias de reproducción que han tenido los organismos a lo largo y ancho de la evolución. ¿Listo? Bueno. La reproducción vegetativa pues puede darse en forma de injertos, que son usadas en agricultura, ¿listo? Forma de estolones y para la producción de tubérculos como por ejemplo la papa, la racacha o la yuca,
¿Listo? Tú puedes cortar fragmentos de ese tubérculo y te va a salir un organismo completamente nuevo de ese, de ese tubérculo o ese fragmento de... ¿Listo? Estarían los estolones y los injertos. Yo puedo ingresar acá un fragmento de otra planta. Listo, la envuelvo muy bien y ya me va a recombinar, se van a recombinar parte de su material genético, no de sus núcleos, sino de las células somáticas, y me empiezan a formar organismos nuevos. Y los ostolones, que serían estos fragmentos largos que van saliendo de una raíz, donde cada fragmentico empieza a generar individuos nuevos. Son como clones, o serían copias específicas de la planta, ¿vale? Y finalmente la poliembrionía es, sobre todo se da en organismos, en mamíferos como los armadillos. ¿Listo? ¿Y qué es lo que va a pasar acá? Generalmente una hembra lo que va a tener es 3 óvulos, a donde van a llegar 3 espermatozoides y se me van a formar estos cigotos. Una vez que hay formación de estos cigotos, los procesos de división son tan altos que van a tener gemelos. Entonces cada óvulo inicial se va a dividir en 2 y va a tener gemelos, y se van a dar entonces 3 o 4 pares de gemelos. Algunos se pueden dividir hasta en 3, entonces serían ya trillizos. Recordemos que un gemelo es cuando hay un óvulo y un espermatozoide, me forman un cigoto, y ese cigoto se divide en 2 y de acá se obtienen los gemelos. Cuando son mellizos es porque hay óvulos diferentes y espermatozoides diferentes. ¿Listo? Y me van a conformar organismos diferentes también. Listo, entonces los mellizos, 2 óvulos distintos, espermatozoides distintos, me van a dar origen a cigotos diferentes, y cada uno me va a desencadenar en una cría. ¿Listo? Pero acá en la poliembrionía, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Como les decía, lo que va a pasar es que tengo 3 óvulos o 4 óvulos con sus respectivos espermatozoides, y una vez que están formados los cigotos, estos cigotos se dividen en 2 y van a ser grupos de gemelos. Entonces los armadillos van a tener combos de gemelos. Acá, por ejemplo, en la imagen tenemos parte de la placenta y tenemos 8 armadillitos que no pudieron nacer. Acá tendríamos uno, acá tendríamos otro, acá tendríamos otro, acá tendríamos otro. ¿Listo? Pues vienen como por partes iguales, vienen en combos. Mira, estos serían estos 2 gemelos. Esto sería el otro combo de gemelos. Acá viene el otro combo de gemelos. Al parecer serían estos 2 de acá. Y finalmente los últimos 2 gemelos. Eso sería la poliembrionía. Y es otro tipo de reproducción asexual. Bien. Y la reproducción sexual, pues básicamente van a haber 3 tipos, que sería la reproducción sexual directa, en donde hay cópula. Ahí se dan gametos masculinos y gametos femeninos, y hay fecundación. Esto generalmente es directo, es interno. ¿Listo? Acá también tenemos macho y hembra, gameto masculino espermatozoides, gameto femenino óvulo, y me forman un cigoto para darme un individuo completamente nuevo. ¿Vale? Y la reproducción sexual externa. Siempre que hablamos de reproducción sexual, debemos tener en cuenta que hay gametos femeninos y van a haber gametos masculinos, pero no siempre tiene que haber coito o cópula. ¿Listo? En el caso de los anfibios, por ejemplo, acá podemos ver este abrazo profundo. ¿Y qué es lo que pasa con el abrazo? El macho estimula que la hembra libere sus huevos y él los fecunda, pero en ningún momento hay un cruce de gametos dentro del cuerpo de ninguno de los dos. ¿Vale? Eso sería un tipo de reproducción sexual externa. Se unen espermatozoides y óvulos, se forma el cigoto, empieza toda la formación
de blástulas y gástulas, formándome a los embriones y tienen su proceso. También este proceso que vemos acá es conocido como la metamorfosis, que son cambios de forma a lo largo de la vida o el desarrollo de un organismo. ¿Listo? También solamente es un tipo de adaptación o una estrategia reproductiva exitosa. ¿Vale? Bueno. Y el otro tipo es la reproducción sexual hermafrodita o cruzada. Entonces, ¿qué va a pasar? Ambos sexos están dentro del mismo organismo. Es decir, que hay, digamos, las lombrices van a tener órganos reproductores femeninos y órganos reproductores masculinos. Y entonces, siempre que se reproducen, hacen intercambio continuo de óvulos y espermatozoides. ¿Vale? Los caracoles son otro de estos organismos donde también van a hacer reproducción sexual cruzada. ¿Listo? Y algunos, como por ejemplo las babosas de mar, también ellos antes de tener reproducción sexual cruzada o hermafrodita tienen una lucha para saber quién va a ser el papel de macho y quién va a ser el papel de hembra, porque a nivel biológico es mucho más ventajoso dar o donar tus gametos y no recibirlos, porque recibir gametos y hacerte cargo de esos gametos que no son tuyos, pues conlleva a que el organismo tenga que gastar mucha más energía y no pueda seguir dando sus gametos a lo largo y ancho pues del planeta. ¿Listo? Y casi siempre los genes lo que van a intentar hacer es encontrar la forma de seguir en el tiempo y en el espacio, y ese sería pues el éxito como tal de esos genes. ¿Listo? Solamente son estrategias, hay unas muy agresivas, hay otras que no lo son tanto. Por ejemplo, acá cuando hablamos de reproducción sexual directa, por ejemplo, el tipo, la reproducción de los gatos o de los felinos, me dice que el órgano masculino va a tener unas púas. No sé si ustedes alguna vez han escuchado o han tenido gatos y ven cómo sufren algunos de estos gaticos en el momento de la reproducción, y es que los gatos en sus miembros tienen una especie de púas. Al ingresar a la hembra estimulan la ovulación, pero una vez que salen de la hembra rasgan las paredes internas del cuerpo y esto genera un sangrado. ¿Listo? ¿Qué va a pasar con ese sangrado? Ese sangrado lo que va a permitir es que los espermatozoides de los felinos se puedan mover o se puedan desplazar al interior de la hembra buscando los óvulos. Si no existiera ese sangrado, esos espermatozoides no podrían moverse como tal. ¿Listo? Todos los felinos, todos, los gatos grandes, los jaguares, los leones y demás, hasta el gatico de la casa, todos tienen la misma estrategia adaptativa. ¿Listo? Y ahí ya dependiendo, bueno, por eso es un tema extremadamente largo. Y hasta acá entonces sería pues las temáticas que tendríamos para esta tutoría virtual. Vamos a dejar entonces ahora unos talleres para poderlos desarrollar en las casas. Entonces vamos a trabajar unos talleres y estos talleres van a ser como tal, vamos a trabajar el taller número 3. Taller número 3. Listo, vamos a darle acá un poquito de zoom. Listo. Taller número 3 y taller número 5. Página 219. Miren, ahí está el código genético que les decía hace un rato. Listo. Estaría el taller 3, este de acá, señorito. Listo. Todo taller
el taller 5 también, y van a terminar el taller, la pregunta 1, 21 y 22 del taller 1 que habíamos dejado en la primera tutoría virtual. Listo, muchachos, espero que pues hayan entendido, que les haya gustado la tutoría, y nos estaremos viendo en otra oportunidad. Muchas gracias y que tengan una feliz cuarentena. Hasta luego.